Vamos a revisar ahora el concepto de aceleración. La aceleración media es el cambio de velocidad dividido para el tiempo que toma en realizar ese cambio. Como ya sabemos, por ejemplo, cuando vamos en un vehículo, no siempre este vehículo lleva una velocidad que es igual, es decir, no lleva una velocidad constante. Van a haber ocasiones en las cuales el vehículo aumente la velocidad o disminuya. Los casos más concretos son cuando un vehículo sale del reposo, es decir, está quieto y comienza a moverse, ahí está incrementando la velocidad. O también cuando el vehículo, por ejemplo, frena antes de llegar a un semáforo en rojo o a su lugar de destino. A este cambio de velocidad se lo conoce como aceleración. Entonces, aquí lo curioso es que he mencionado la aceleración cuando el vehículo aumenta la velocidad o cuando disminuye. Entonces, para ser concreto, los dos casos son aceleración. Entonces, pero hay que separar que cuando el vehículo aumenta la velocidad, podemos llamarlo simplemente aceleración, y cuando disminuye, podemos también llamarlo desaceleración. Pero en contexto, ¿qué es la aceleración? Para que haya aceleración, necesariamente debe haber un cambio de velocidad. Es decir, que si la velocidad no cambia, la aceleración es cero. En cambio, si la velocidad aumenta, la aceleración tendrá signo positivo. Y si la velocidad disminuye, entonces la aceleración tendrá signo negativo. Entonces, ¿cómo se define o cómo se puede calcular la aceleración? Se puede calcular como la división entre la velocidad final, es decir, la velocidad en un punto 2, menos la velocidad inicial, dividido entre el tiempo que tarda en hacer ese cambio de velocidad. Conociendo estos tres valores, será bastante sencillo calcular lo que será la aceleración. ¿En qué unidad de medida se expresa la aceleración? Estará en metros por segundo al cuadrado. Entonces es muy sencillo distinguir porque la velocidad solamente está en metros por segundo y la aceleración está en metros por segundo al cuadrado. De esa manera, por unidad de medida, cuando haya un ejercicio, usted va a distinguir cuando estamos hablando de aceleración y cuando estamos hablando de velocidad. Listo, entonces, como mencionaba, pues cuando un vehículo, por ejemplo, va, en este caso va hacia adelante y aumenta la velocidad, entonces la aceleración será positiva, ya que la aceleración va en el mismo sentido que la velocidad. Sin embargo, cuando el vehículo va perdiendo velocidad, a eso se lo conoce como movimiento retardado y el valor de la aceleración será negativa. La fórmula será la misma que ya hemos mencionado, sin embargo tenemos que distinguir cuándo tendrá signo positivo y cuándo tendrá signo negativo. Vamos con el siguiente ejercicio. Un auto de carreras parte de la línea de salida y aumenta repentinamente su velocidad a 120 km por hora en 12 segundos. Luego, frena intempestivamente hasta detenerse en 8 segundos. Determine su aceleración y desaceleración media. Entonces, para este ejercicio estamos viendo que van a haber dos tipos de aceleración. En primer lugar, tenemos un tramo en el cual el vehículo se encuentra en reposo y va a aumentar su velocidad. Es decir, hay un movimiento acelerado. Y en el segundo tramo, en cambio, vemos que el vehículo va a frenar, es decir, que pierde su velocidad, por lo tanto el movimiento es desacelerado. Entonces vamos a calcular cuál será la aceleración y desaceleración en estos casos. Empezamos por aquí entonces. Aquí nos dice algo bastante importante. Nos dice que un auto parte de la línea de salida. Quiere decir que inicialmente el vehículo se encuentra en reposo, está quieto. No nos dice que ya se venía moviendo, nos dice que estaba inicialmente en la línea de salida. Quiere decir que, aunque aquí no lo mencionen, hay un dato que se conoce como dato implícito, es decir, no nos está diciendo, pero indirectamente tenemos que reconocer que la velocidad inicial, es decir, VI, será igual a cero, ya que en el problema nos mencionan que aquí en esta parte está en reposo. El estado de reposo me indica que la velocidad es cero. Luego nos dicen que aumenta repentinamente su velocidad a 120 km por hora. Entonces a este aumento, a esta nueva velocidad le vamos a llamar velocidad final. Y esta velocidad final será de 120 km por hora. Entonces, para que haya ese cambio de velocidad, debe haber transcurrido un tiempo. Entonces, aquí también nos mencionan que el tiempo que tardó en alcanzar esa velocidad es de 12 segundos. Vamos a colocar por aquí entonces que el tiempo será de 12 segundos.
Entonces, estos serán los datos para la primera parte del ejercicio, donde en esta sección nos indican que el vehículo aumenta su velocidad, por lo tanto, aquí el movimiento es acelerado. Para poder resolver esta primera parte o calcular la aceleración, tenemos que dejar todo esto en el Sistema Internacional de Medida. Entonces vemos que aquí, para tener ese sistema internacional, la velocidad final se encuentra en kilómetros por hora. Y el Sistema Internacional de Medida me dice que las distancias deben estar en metros y el tiempo debe estar en segundos. Vamos a hacer aquí las respectivas conversiones entonces. Como hay dos conversiones, recordar que aquí la velocidad debe estar en metros sobre segundos. Entonces, kilómetros debe cambiar a metros y horas debe cambiar a segundos. Para eso tenemos que tener a la mano los factores de conversión. Y recordamos que en un kilómetro siempre va a haber 1000 metros. Y que en una hora debe haber 3600 segundos. Entonces, con estos dos factores vamos a hacer aquí los respectivos cambios. Colocamos línea de fracción y recordar que al igual que en el problema anterior, como aquí está kilómetros y quiero eliminarlo para cambiar a metros, entonces escribo kilómetros en el denominador. De esa manera podré simplificarlo más adelante. Entonces, la equivalencia entre kilómetros será de que en un kilómetro hay 1000 metros. Entonces colocamos acá arriba metros y los números que corresponden. Al lado de kilómetros irá 1 y al lado de metros va a ir 1000. De esa manera podemos eliminar kilómetros con kilómetros y estamos consiguiendo metros sobre horas. Ahora, recordar que yo necesito no metros sobre horas, sino metros sobre segundos. Entonces me faltaría ejecutar un cambio más. Colocamos una línea de fracción adicional, para lo cual entonces vamos a colocar aquí lo que será el nuevo factor de conversión. Ahora, a diferencia del caso anterior, vemos que la hora está en el denominador. Entonces, para poder eliminar, debo colocar la hora en el numerador. Entonces, como yo coloco hora en el numerador y debo conseguir segundos, colocamos segundos aquí debajo. Y luego complementamos con los valores que corresponden al factor de conversión. Al lado de horas va 1 y al lado de segundos va a ir 3600. De esa manera podemos eliminar horas con horas y me voy a quedar finalmente con metros sobre segundos. Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí la conversión de la velocidad final? Tendremos que multiplicar 120 por 1000, será 120.000, y por 1 pues tendremos en el numerador 120.000. En el denominador tendremos 1 por 3600, es decir, será sobre 3600. Y en la unidad de medida hemos conseguido lo que estábamos buscando, es decir, ya tendremos metros sobre segundos. Finalmente dividimos estas cantidades con la calculadora. Tendremos entonces que el cociente entre estos dos valores me va a dar 33,33 metros por segundo. De esa manera pues ya está en el Sistema Internacional de Medida. Listo, entonces, ¿qué hacemos con esos valores? Ya tengo la velocidad inicial, que en principio al estar en reposo me indica que es 0. La velocidad final, que es 33,33. Entonces, si yo conozco la velocidad inicial y la velocidad final y el tiempo, ya puedo conseguir mi aceleración. ¿Cómo conseguimos la aceleración? Recordemos que la fórmula me dice lo siguiente, que la aceleración será igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo esto dividido entre el tiempo. Reemplazamos con los datos que me ha dado el ejercicio, es decir, que aquí tendremos que la aceleración será igual. La velocidad final la tenemos aquí, es 33,33 metros sobre segundos. Todo esto menos la velocidad inicial, que para este ejercicio es 0, porque parte del reposo. Todo esto estará sobre el tiempo que tardó en cambiar esa velocidad, es decir, el tiempo de 12 segundos. Entonces, la aceleración será igual, 33 menos 0, pues seguirá siendo 33,33
metros por segundos. A esto debemos dividirlo entre 12 segundos y el cociente entre esos valores será ¿de cuánto? ¿Me indican, por favor? Por lo tanto, el cociente nos quedará entonces, tenemos 3, ¿cuánto era? 2.78. Y esto me va a quedar en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, como nos damos cuenta, tendremos la aceleración y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que nos ha quedado positiva. Significa que el vehículo, como ya sabíamos, ha incrementado su velocidad. Vamos ahora a calcular la desaceleración media. Para eso, ¿qué vamos a considerar? Recordemos que aquí nos dice que el vehículo alcanzó 120 km por hora. Y luego me dice que va a frenar hasta detenerse. Entonces considera las siguientes variables. Ahora, el 120 km por hora, antes de que inicie el proceso de frenado, será nuestra velocidad inicial. Porque recordemos que aquí llegó hasta 120 km. Hasta ahí terminó la aceleración. Luego va a frenar. Entonces ahora, la velocidad inicial para este tramo será de los 120 km por hora. Ya tenemos la conversión, recordemos que estos 120 km por hora equivalen a 33,33 metros por segundo. Y ahora me dice que el vehículo va a frenar hasta detenerse. Entonces, si va a detenerse, quiere decir que la velocidad final será igual a 0, porque el vehículo se detiene por completo. Por lo tanto, la velocidad final será 0. ¿Y qué tiempo tarda en bajar la velocidad? De 120 hasta 0. Tarda 8 segundos. Entonces, el tiempo por aquí será de 8 segundos. Con esa información será más que suficiente para poder calcular nuevamente nuestra aceleración. A pesar de que acá el movimiento es desacelerado, la fórmula será exactamente la misma. Lo que va a cambiar serán los datos que vamos a colocar en dicha fórmula. Entonces la aceleración ahora será igual a velocidad final, como ya sabemos, será 0, menos la velocidad inicial, que ahora será 33,33 metros por segundo. Todo esto va a dividir para el tiempo, que en este ejercicio el tiempo en esta parte será de 8 segundos. Entonces, en el numerador me va a quedar solamente negativo 33,33 y a ese valor vamos a dividirlo entre 8. Y me va a dar entonces cuánto la desaceleración. Me va a dar negativo 4.17 metros por segundos al cuadrado. Entonces aquí efectivamente hemos verificado que al ser positivo tenemos un movimiento acelerado donde la velocidad aumenta, y acá tenemos signo negativo y será el movimiento desacelerado. Entonces ya con estos dos valores tendremos la solución para este ejercicio.